Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Vamos a estar pasando una directa de Alexander Fabregas, el cual está hablando del caso de Mireya Jiménez, situación de nuestra hermana anticomunista, paciente de cáncer de mama. Ella quiere vivir, pero como todos sabemos, en Cuba no hay cómo atender su caso. Esta dictadura está matando a la gente. Hola, muy buenas tardes a todos. Por favor, váyanse conectando ahí. Quiero dar un comunicado bastante importante porque se trata de una persona muy querida, admirada por todos. Se trata de mi hermana anticomunista de aquí de Trinidad, Mireya Jiménez Calzada, dada su situación por su enfermedad y su decisión entonces de no operarse. Personas que se vayan conectando, vayan entrando aquí a la directa. Me hace falta tener la mayor visibilidad posible a esta situación tan triste. No veo a nadie por aquí. Ya tengo una persona conectada. Es muy triste esto que está ocurriendo con nuestra hermana anticomunista Mireya Jiménez. Voy a dar un comunicado de su parte. Quiero aclarar, es de su parte. No es que me estoy tomando ninguna atribución. Tengo todo su permiso. Tengo todo su permiso para dar este comunicado que quiero dar. Gracias a los que están conectados, Bárbara Fi, Raúl Paumier, Roxana Oropesa, te amo mucho, te quiero mucho. A ti, Bárbara Fi, también. Gracias a Arián. Oye, Arián, ¿cómo estás, mi hermano? Bueno, antes de todo, antes de empezar a hablar, quiero darle pues mis buenas vibras y mis felicitaciones a esos hermanos que viven allá en el exilio, allá en Estados Unidos, por el Día de la Independencia. Qué bueno, mi hermano. Vamos a tratar de luchar para que Cuba sea libre y sobre todo nunca dejen entrar verdaderamente un comunismo allá afuera en Estados Unidos, porque ustedes conocen verdaderamente la libertad. Y entonces nadie va a llegar después de tanto sacrificio y tanta sangre derramada, que venga alguien a tratar de implementar un sistema comunista fallido, infalible y desvalido en una tierra de libertad, donde existen verdaderamente derechos humanos civiles y donde se respetan todas las opiniones. A ver, para no alargarme tanto, Mireya Jiménez Calzada, ustedes saben quién es. Nuestra gran hermana anticomunista, nuestra gran voz de las abuelas cubanas. Bendiciones a Ailén Marcano Favelo, gracias por estar aquí. Libertad para Ángel Jesús Vélez Marcano y libertad para los presos políticos. Mireya Jiménez se encuentra en estos momentos con mucho dolor en el brazo, señores. Acuérdense de que ella tomó una decisión de no operarse. Una decisión bastante dura, porque se ha sometido a un tratamiento de varias quimioterapias. Y entonces, pues, está muy mal. No puede mover prácticamente su brazo, no puede casi digitar, o sea, escribir. Se está comunicando conmigo por una vía de mensajes de voz. Y entonces me dijo que hiciera esta directa para darle pues entonces información a todos los hermanos de lucha y a todas sus amistades también de su situación. Está sola en su casa y entonces me ha dicho algo bastante que me preocupa, porque dada la situación que hay precaria en los hospitales cubanos, que no tenemos insumos, que no existe ningún tipo de asistencia médica correctamente, y que verdaderamente los medicamentos apropiados para tratar el cáncer de mama, ustedes saben de que la dictadura no los va a comprar, porque a la dictadura no le interesa comprar nada que sea caro para salvar las vidas humanas. Ellos solamente le están poniendo un tratamiento ahí, o sea, que en los hospitales cubanos, que no digo que las personas no tengan buena voluntad al hacerlo, pero verdaderamente no es el medicamento correcto para su tratamiento. No solo es de ella, sino es de todas las mujeres que padezcan esa macabra enfermedad que es el cáncer.
Mireya ha dicho de que todo aquel que se preocupe, que bueno, que me puede contactar a mí por el privado porque yo voy a ser el único medio de comunicación que va a tener ella con el mundo. Eh, es bastante triste, es bastante triste. Quería hacerlo, lo decidí hacer a esta hora porque no quería desviar la atención de otras cosas que estaban sucediendo y esperé que llegara el momento, pues entonces oportuno, pero había que hacerlo porque yo nunca la he abandonado y ella a mí tampoco, y en estos momentos no la voy a abandonar tampoco. No importa exponerme, no me interesa, me importa la vida de ella, me importa que se salve. Y entonces me ha dicho algo bastante fuerte, y es que si no le queda de otra, pues entonces va a entregarse en las manos del Hospital de Trinidad. Y todos sabemos que eso es bastante difícil. No creo que verdaderamente la dictadura la mate directamente, pero al haber tanta déficit de insumos, de medicinas, de todo, pues ahí usted sabe que usted entra con una enfermedad, desgraciadamente en los hospitales no existe higiene y puede entonces salir con otra. A ver, tengo aquí al gran doctor y hermano anticomunista, Lucio Enríquez Novarsi. Qué bueno, mi hermano, que entraste. Agregar. Ya te agregué. Ya te agregué. Estamos aquí. Gracias a todos los conectados. Gracias, mi hermano. Oye, bendiciones. Buenas tardes. Bueno, no sé a la hora que sea allá en España. Gracias por entrar aquí a la directa. Estaba explicando la situación más o menos de Mireya, pero yo no soy médico. Y entonces, usted que es un médico, pues entonces usted puede dar verdaderamente testimonio de lo que se está enfrentando nuestra hermana aquí. Le cedo la palabra a usted y muchas gracias. Bueno, mira, vamos a ver. Yo tengo contacto con Mireya y sé todo lo que está pasando. Y yo voy a hablar ahora de Mireya, pero vamos a hablar un poco de todas las mujeres cubanas que tengan la desgracia de padecer de un cáncer de mama en Cuba. Y desgraciadamente, tengo que decir que, como todos sabemos, la dictadura del Partido Comunista de Cuba le importa poco, muy poco, la gente de pueblo, la gente, y mucho menos le importará las mujeres que tengan cáncer de mama que sean opositoras al régimen. Entonces, los tratamientos del cáncer de mama son tratamientos caros en general. Y en Cuba, ellos no van a invertir en un tratamiento de última generación, diríamos. Así que tanto Mireya como cualquier mujer cubana que padezca de esta enfermedad, lo siento mucho, pero tengo que decir que es un mal pronóstico estando dentro de Cuba. Si Cuba fuera un país normal, no tuviera un mal pronóstico. Pero sabiendo que le van a aplicar medicamentos que no son los últimos, las de última generación, que no son medicamentos nuevos, que no son medicamentos personalizados, porque el cáncer de mama primero hay que estudiarlo bien. Primero hay que estudiarlo bien y diagnosticarlo bien, porque hay muchos tipos, diríamos, de cáncer de mama, para después personalizar el tratamiento.